Recemos un Ave María en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, nada más, yo voy a hacer una breve introducción. Como muchos de ustedes, casi la mayoría, conocen al padre Álvaro Sánchez Rueda, ¿sí? Que ha tenido una fuerte amistad y estrecha amistad con el padre Jorge, con quien también convivíamos allí en la capilla de San Antonio de Padua. Así, sin más, le doy la palabra a él. Y a todos les doy la bienvenida, les agradezco la respuesta que se ve que lo quieren ustedes al padre Jorge. Entonces, esto es un buen signo de gratitud, de reconocimiento. Ya al finalizar vamos a anunciar los siguientes eventos. Así que, sin más, le doy la palabra aquí al padre Álvaro. Sí, es así como dice el padre Horacio. Lo queremos mucho al padre Jorge y también le debemos mucho. Le debemos dar gracias siempre. Cuando me habló el padre Horacio primero y después me hizo recordar a Adolfo, era sobre todo una reseña sobre el padre Gandour, enfocando en su aspecto humanista principalmente. Entonces yo dividí en dos grandes grupos. En el momento en que me dijo el padre Horacio, empecé a escribir tal cual lo recordaba en ese momento. Pero yo no me acordaba que había escrito algo inmediatamente después del fallecimiento, o sea, el día después o a los pocos días escribí algo más reciente, que si no lo había escrito no me lo acordaría hoy. Entonces yo personalmente divido los recuerdos sobre el padre Gandour en dos grandes grupos. El primero, al que podemos llamar los recuerdos recientes, que son los recuerdos que yo tengo hoy, tal como lo recuerdo por el tiempo en que vivimos en la capilla de San Antonio. Se refieren a cómo lo recuerdo entonces ahora, al padre Gandour ahora, en este momento, ¿no? Si alguien me preguntara esta primera parte. Y en el segundo grupo lo clasifico como recuerdos antiguos, porque se trata de hechos relativos al padre Gandour, sobre todo en sus últimos días de su enfermedad. Yo estuve con él, tuve la gracia, el honor inmerecido de acompañarlo en el Hospital Austral y después también cuando fue internado, si no me equivoco, en el sanatorio del norte, en el sanatorio del norte, hasta el día de su fallecimiento. Entonces este segundo grupo son recuerdos antiguos porque se trata de los últimos días de su enfermedad, y le llamo así porque como les dije, si yo no hubiera hecho una reseña que la subí a uno de mis blogs que trata sobre la Virgen de la Eucaristía, no los recordaría ahora, no los tendría tan frescos. Entonces, en la primera parte, en el primer grupo de recuerdos, podemos subdividir los recuerdos como persona, como sacerdote y como sufriente. En lo personal, tengo que decir que en su aspecto como ser humano era excepcional,
enormemente caritativo. Yo en lo personal regresé a Tucumán, estaba a punto de incardinarme en San Rafael en Mendoza y por la enfermedad de mi madre, que terminó falleciendo luego años después, tuve que regresar. Entonces yo necesitaba ayuda y bastó con que le dijera que necesitaba ayuda para inmediatamente recibirme sin mayores explicaciones. No me preguntó nada. Brevemente le expliqué mi situación, pero no profundizó en nada, y me recibió con las puertas abiertas, me recibió con los brazos abiertos. Era un momento muy difícil para mí. Yo estaba con una migraña crónica, tenía a mi madre gravemente enferma, se internaba cada 3 meses con una sepsis, hasta que finalmente falleció. El padre Gandour me recibió de forma generosa, inmensamente generosa, en lo afectivo, en lo moral, en lo espiritual. Por eso puedo decir que el padre Gandour obró conmigo las obras de misericordia espirituales, pero también me ayudó en el aspecto material, porque yo era un sacerdote que estaba en otra diócesis, no era mi propia diócesis, pero él me brindó un techo, un sueldo, digamos, un dinero con el cual afrontar los gastos personales, los gastos que implicaba la enfermedad de mi madre. Y también después en lo sacerdotal me permitió trabajar a mis anchas como sacerdote. Después también tengo que decir que aprendí de él muchos aspectos en lo sacerdotal, como por ejemplo la oración. Me permitió desplegar mi sacerdocio, me enseñó a rezar más y mejor de lo que solía hacer yo. Eso, al tener un oratorio vecino a su habitación particular, que era un oratorio donde está el Señor en el sagrario, y que él lo utilizaba para escribir, para rezar, meditar, y me lo prestaba sin ninguna, me lo prestaba generosamente. Me apoyó en un aspecto particular que se había dado en ese momento, que era mío, que era el de escribir. Me brindó todas las facilidades para que me pudiera desenvolver, digamos así, en una palabra, en el sacerdocio. Es decir, yo destaco su enorme generosidad como un amigo, como un padre que ve que su amigo o su hijo está en dificultades y le presta todo tipo de ayudas, ¿no? Entonces yo destaco en un primer momento esta enorme generosidad del padre Gandour. Pero también, sobre todo, me brindó su amistad, su confianza, me pedía que corrigiera ortográficamente sus sermones. Lo recuerdo como muy austero. Tenía muy buen humor, muy buen trato con las personas, levantaba el ánimo con sus ocurrencias. Estar en él era como estar con un amigo, con un padre que acompaña aún en los momentos difíciles. Sabía cómo sutilmente bajarnos del pedestal en el que nosotros, o por ahí la gente, nos suele colocar a los sacerdotes equivocadamente, por supuesto. Y me acuerdo que una vez alguien le había dicho algo así como que apreciaba mucho la misa del Padre Álvaro, y que del Padre Álvaro tal y cual, y él decía: dice, a la gente siempre le gusta la novedad, como para que no me la crea, digamos así. Entonces él sabía ponernos en nuestro lugar. Otra broma que solía hacer era decir que yo ponía a propósito el ventilador al lado del altar
para que la casulla flameara y así diera la impresión de que yo estaba levitando. Eso decía. Que yo lo hacía a propósito para que la gente... bueno, también como me hizo acordar recién mi amigo Hugo Vitale, en los últimos tiempos le surgió eso, me ponía de apodo el profesor Neuro. Y se mataba de risa, cuando me decía profesor Neuro se mataba de risa. Por eso digo que él con su presencia, con su buen humor, un humor fino, delicado, bueno, nos levantaba el ánimo, ¿no? También hacía bromas como la siguiente, por ejemplo, cuando algo salía bien, se conseguía algo, ¿no? Por el motivo que sea, decía en voz alta, ah, ¿quién? Como diciendo que era él, que gracias a él todo había salido bien. Pero cuando no salía no decía nada. Pero todo, por supuesto, lo hacía en tono de broma, ¿no? Así, bueno, lo recuerdo en el aspecto de como persona, muy austero, creo que usaba casi siempre la misma ropa, nunca lo vi vestido de laico, usaba sus zapatos raídos, siempre bien, o sea, y en las ocasiones necesarias vestía, por supuesto, muy bien, ¿no? Pero digo, no es que prestaba mucha atención a ese aspecto exterior, ¿no? Que siempre conservaba, siempre se lo distinguía como sacerdote, ¿no? Y el que lo viera exteriormente era imposible no darse cuenta que era un sacerdote. Bien, eso entonces en el aspecto relativo a su persona, ¿no? Una persona enormemente generosa, que obró conmigo, al menos yo puedo dar fe, que obró obras de misericordia corporales y espirituales, sin mayores preguntas, me puso a trabajar en su parroquia, me dio toda la libertad, para trabajar como sacerdote, así que, bueno, después en el aspecto sacerdotal, como sacerdote, amaba enormemente a la Iglesia Universal, estaba siempre al tanto de lo que sucedía en la Iglesia, y también amaba a la Iglesia particular, es decir, a la parroquia de Nuestra Señora de la Caridad. Cuando yo llegué, una de las cosas con las que me recuerdo que el primer momento que vine me trajo Porota, que en paz descanse. Él la había mandado a recogerme en la terminal, entonces vine con ella. Ella me llevó hasta la capilla de San Antonio. Y desde un primer momento me impresionó mucho la dedicación que él ponía para mejorar siempre a la iglesia, sobre todo el altar y el sagrario. Y en esto me hace recordar a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís dice, la pobreza termina delante del altar. Es decir, no podemos poner como excusa la pobreza para tratar a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía de una forma indigna, en cuencos de plástico, en cuencos de madera, en todas esas cosas que no deben suceder, pero bueno, y él lo tenía muy claro eso, ¿no? Entonces, la pobreza, como decía San Francisco de Asís, se detiene ante el altar. Después, para Dios, yo veía que el padre Gandurcio se esforzaba siempre para dar todo lo mejor. Todo lo mejor era para el altar, para la iglesia. En eso no escatimaba esfuerzos, recursos. Me impresionó, bueno, ese amor a la Iglesia Universal, como decíamos, y a la Iglesia particular, la Parroquia de la Caridad. Me impresionó la dedicación que ponía para mejorar siempre a la Iglesia, sobre todo el altar,
y el sagrario. Otra cosa que me impresionó es que tenía muy buen gusto estético y arquitectónico, o al menos coincidía con mi propio gusto, ¿no es cierto? Me gustó muchísimo la parroquia de la Caridad, cómo la llevaba él adelante. También me llamaba la atención la forma sutil que tenía para conseguir cosas para la iglesia, al estilo de, por ejemplo, usted este candelabro ya no lo usa, ¿verdad? ¿Para qué le sirve? Y era así, bueno, conseguía cosas muy lindas, cosas muy lindas. Y por supuesto que nada era para él, o sea, él era muy austero, y todo lo distribuía en las capillas o en la parroquia. Puedo decir que me enseñó a amar a la Virgen, si bien yo ya antes en el seminario y todo eso teníamos devoción a la Virgen y todo eso, pero él particularmente me enseñó una devoción piadosa que es la romería, que consiste en rezar un rosario al comenzar, después se hace otro rosario mientras se peregrina en procesión hasta una imagen de la Virgen que está colocada en algún lugar, y después se reza el tercer rosario cuando se regresa. Eso es la romería. Y lo hacemos cada tanto, él me invitaba, y ahí cerca de San Antonio hay una ermita de la Virgen, no recuerdo en este momento la calle, pero hacíamos la romería ahí. Entonces rezábamos el rosario delante de la ermita, después regresábamos también rezando el rosario, una práctica piadosa dedicada a la Virgen y que da muestras del intenso amor que le tenía a la Madre de Dios. Y él me enseñó esa devoción porque yo no la conocía, ¿no? El centro de su vida era la Eucaristía. Desde la parte intelectual trabajó, su doctorado se basa en la Eucaristía. Dio su apoyo incondicional a la devoción de Nuestra Señora de la Eucaristía primero, y, como todos sabemos, al oratorio de adoración eucarística después, que eso también es algo que me gustó muchísimo, me trajo mucho el esfuerzo, la forma en que se movía para conseguir cosas, ¿no? Pero por supuesto que nada para él, sino todo para mayor gloria de Jesús en la Eucaristía, de la Virgen. Sostenía que la devoción de Nuestra Señora de la Eucaristía había comenzado en Yerbabuena para preparar los corazones para el oratorio de adoración eucarística. Entonces la devoción a la Virgen en la Eucaristía comienza antes de la construcción del oratorio. Entonces él dice, eso es porque la Virgen se manifiesta, de hecho se manifestó de una manera sobrenatural, que es imposible que sea natural, y él decía que eso era para ir preparando los corazones para la adoración eucarística que se lleva a cabo en el oratorio, porque el aspecto central de la Virgen de la Eucaristía es darnos a su Hijo Jesús presente en la Eucaristía. Eso es lo que significa su imagen, ¿no? Entonces, bueno, eso lo repetía él constantemente. Cuando la señora María Victoria Herrera consiguió una hermosa imagen de la Virgen de la Eucaristía, a la cual hizo construir y traer desde Buenos Aires, la colocó entre el altar y el sagrario. Después se trasladó un poquito más allá cerca del sagrario, pero por mucho tiempo estuvo acá en la capilla de San Antonio, estuvo la imagen de Nuestra Señora de la Eucaristía entre el altar y el sagrario en el frente, digamos. Bueno, yo después le presenté un proyecto bautizado por mí, NACER, que es acrónimo de Niños y Adolescentes Adoradores de Cristo Eucaristía. Yo ese proyecto ya lo tenía en mente desde San Rafael, pero como justo tuve que viajar de urgencia por la enfermedad de mi madre, no lo pude concretar en San Rafael. Entonces se lo propuse a él, Niños y Adolescentes Adoradores de Cristo Eucaristía, NACER. Justamente pensando para acercar a los niños y jóvenes a Jesús Eucaristía, como dice Jesús en el Evangelio, dejad que los niños se acerquen a mí,
Si no llevamos a los niños y jóvenes a Cristo Eucaristía, estamos perdiendo el tiempo. Él estuvo de acuerdo con el proyecto y me permitió llevarlo a cabo haciendo una excepción, creo que la única excepción al silencio propio del oratorio, porque en las adoraciones en donde los catequistas, Agostina y el resto de los catequistas contaba con el apoyo de ellos, entonces ellos llevaban a los niños, alquilaban un ómnibus, entonces llevaban a los niños al oratorio y ahí hacíamos una pequeña adoración guiada, guiada, meditada y breve, ¿no es cierto?, pensada para los niños, porque la idea era que los niños conocieran y amaran a Jesús en la Eucaristía, de manera tal que después de terminada la instrucción catequética en primera comunión y confirmación, por sí solos regresaban, por el amor a Jesús en la Eucaristía. Ese es, digamos, la idea. Y él me permitió hacer eso, ese proyecto, completar ese proyecto, y también hizo la excepción del silencio, porque todos sabemos que en el oratorio se debe estar en silencio, pero él me permitió hacer ese paréntesis con la adoración para los niños de comunión. Bien, entonces ya lo vimos, dimos un perfil como persona, un ser humano excepcional, con virtudes humanas, naturales y sobrenaturales, excepcionales, como sacerdote, totalmente dedicado a la Iglesia, a su sacerdocio, tenía en mente llevar las almas a Cristo, no estaba interesado en otra cosa que en eso. Y el tercer punto de esta primera parte de recuerdos es como sufriente. Yo como los recuerdo ahora, que son ya un recuerdos poco borrosos, ¿no es cierto? Los recuerdo nunca una queja, nunca un gesto de fastidio, nunca preguntar o quejarse, como suele suceder cuando una persona tiene una enfermedad grave, una enfermedad seria, ¿no es cierto? Y parece que Dios no responde, que no escucha, entonces, pero él con una absoluta docilidad y mansedumbre aceptó este diagnóstico terrible. No dejó de celebrar la Santa Misa. Yo después descubrí unas fotos que habíamos sacado ahí en la habitación del Hospital Austral, pero las mandé a Adolfo y no las pudimos aumentar por la tecnología de los teléfonos de ese momento. O sea, la foto es muy pequeña y cuando se la agranda, los píxeles impiden ver la imagen, entonces es imposible pasarla. Pero ahí veíamos cómo celebrábamos, o sea, celebraba la misa, él en cama y al lado yo celebrábamos, y él vestido con alba y con estola. O sea, siempre rezó la Santa Misa estando enfermo, sabiendo ya su diagnóstico grave, irreversible, leía, rezaba la liturgia de las horas, no pasaba día sin dejar de rezar el Santo Rosario. Creo que el único día que no celebró la Santa Misa es el día de su fallecimiento. Hasta el último día estuvo rezando la Santa Misa, sí, en la cama, ¿no? Allá en el Hospital Austral estuvimos en 3 lugares distintos, una primera habitación en donde ahí celebrábamos la misa, después se le intervino por su enfermedad, pasamos a la terapia y regresamos ya después a otra habitación más pequeña que fue la última, desde donde ya se lo trajo para San Miguel cuando ya el diagnóstico era irreversible, ¿no? Pero incluso hasta ahí, hasta esos últimos momentos, bueno, y en el sanatorio de acá de Tucumán también lo mismo. Mientras él estuvo consciente, no dejó nunca de celebrar la misa, lo hacía con gran devoción, con mucha piedad. Bien, entonces esta es la primera parte, el primer grupo de recuerdos que yo personalmente tengo como persona, como sacerdote, como sufriente. La segunda parte
yo coloco otro grupo de recuerdos que se centran en la última etapa de su vida, en los últimos días de su vida. Están los recuerdos relativos sobre todo a su intervención y a sus últimas horas. Está escrito, digamos, estos recuerdos están en un blog mío que se llama virgendeleucaristía.blogspot.com, que yo no lo subo a Facebook porque Facebook lo bloqueó por tiempo indeterminado. Un blog dedicado a la Virgen, pero Facebook no lo tolera. Bueno, entonces este segundo grupo de recuerdos relativos a su última vida, a su última etapa en vida, son los recuerdos relativos sobre todo a su internación y a sus últimas horas. Yo en su momento, el título de este recuerdo, que está en el blog, que le puse Pequeña semblanza de un gran sacerdote, el padre Gandour. O sea, esto yo lo escribí a los pocos tiempos, al día o al segundo día de fallecido. Entonces tenía más frescos los momentos relativos a la internación, cosa que ahora no está, digamos, un poco borrosos eso, pero sí están puestos por escrito, ¿no? Esto es lo que yo escribí en cuanto a esta semblanza. Es difícil resumir en pocas palabras las interminables virtudes del padre Gandour, sobre todo en la etapa final de su vida, en los 3 últimos meses de vida. Su mansedumbre, su paciencia, su entrega cristiana, su ofrecimiento a Cristo por los propios pecados y por los del mundo entero, como decía, con la vista fija en la imagen de Jesús misericordioso, su buen humor, su ánimo sereno, esto en la internación, ¿no? O sea, él no perdió su buen amor, su serenidad, su calma. Nunca se quejó allá en el hospital austral. Él tenía su cama y yo dormía en un sofá en la misma habitación. Nunca se quejó a pesar de las innumerables molestias e incomodidades producidas por la situación de su enfermedad, porque tenían que controlarlo, por ejemplo, cada 2 horas le tenían que hacer un control de tal cosa, de sangre, de orina, y bueno, le interrumpían el sueño. Nunca se quejó. Tuvo pocos días de dolor muy intenso. Comenzaron el 25 de junio, el día antes de San José María, pero también nunca se quejó, decía que le dolía, pero no se quejaba. Se mostraba agradecido con los médicos y las enfermeras, se sometía dócilmente a los tratamientos, sin quejarse nunca por las continuas interrupciones del sueño, producto de la actividad propia del hospital. Es decir, a determinada hora se tiene que sacar un examen para hacer el análisis de sangre, y bueno, no importa si son las 2, 3, 4 de la mañana, bueno, ahí. Esto se vio de modo particular en el día de la internación, puesto que todos los días debían extraerle sangre para análisis de laboratorio, y además debían punzarle un dedo para la prueba de glucemia, y a pesar de lo que esto significa, nunca dijo una palabra de queja o fastidio ni nada parecido. Hasta que le fue posible, trabajó en la redacción de sus artículos para el semanario Cristo Hoy y la revista Adoradores, como así también para el periódico La Gaceta. O sea, él seguía activo casi hasta el final, ¿no? Con esta actividad de escribir estos artículos, Cristo Hoy, Adoradores, y también la reflexión dominical de La Gaceta. Me pedía que buscara textos sobre la fe y también el pensamiento del Papa Francisco sobre la fe. Continuamente pedía que le leyera noticias sobre el Santo Padre, para lo cual consultábamos algunos sitios como Así Prensa. En esos días, justo cuando él estaba internado, eran las Jornadas Mundiales de la Juventud de Río de Janeiro,
Estaba particularmente impresionado por la adoración eucarística presidida por el Santo Padre. También pedía noticias de la obra, del Opus Dei, y pensamientos espirituales del prelado. Pedía además que rezáramos al Beato Álvaro del Portillo, pidiéndole por su curación si era la voluntad de Dios. Como dije, concelebrábamos, porque yo le ponía el alba mientras él podía incorporarse en la cama, entonces él le ponía el alba y la estola, y él así celebraba. Y yo ponía en la mesita, ¿vieron esas mesitas que vienen en los sanatorios, ¿no es cierto?, donde les llevan la comida, que, bueno, ahí lo ponía un poquito apartado y ahí armaba un pequeño altar, ¿no? Entonces concelebrábamos la misa. Concelebró la Santa Misa hasta el día anterior a su muerte, siempre lo hizo con gran devoción. Hasta que fue posible, se sentaba en un sillón contiguo a la cama para celebrarla desde ahí, también lo hacía así. Pedía siempre el alba, pedía siempre estar revestido de alba y con la estola cuando celebraba la Santa Misa. Cuando empezó el estado de postración permanente, es decir, que ya no podía levantarse ni siquiera para ir al sillón, no le fue posible sentarse y colocarse el alba, concelebró desde la cama solo con la estola. Rezaba el rosario todos los días, incluso el día antes de morir, al igual que la liturgia de las horas. Aquí yo puse esto último, no lo hizo en sus últimos días a causa de la creciente disnea, es decir, de la falta de aire. Precisamente en su última noche, en sus últimas horas, fueron de una disnea muy intensa, le costaba muchísimo respirar, lo cual hace recordar a la muerte de Cristo en la cruz, porque una de las cosas que lleva a Jesús a morir en la cruz no es solo la pérdida de sangre, los dolores, sino también la falta de aire, ¿no? Entonces eso lo experimentó particularmente el padre Ganduro, una intensa falta de aire. Y eso obviamente impide el leer y el concentrarse. Ya en los últimos días había empezado con eso, entonces ya disminuía algunas devociones, como por ejemplo el rezo de la liturgia de las horas. Celebrábamos casi siempre la misa por enfermos, y en la liturgia de las horas pedía por su recuperación, si era voluntad de Dios, para poder reintegrarse a sus funciones como párroco. Es decir, estaba siempre pensando en ustedes, en los fieles, en la caridad, en su parroquia. Conservó hasta el fin la esperanza de curarse para poder seguir al frente de la parroquia, un deseo que lo expresó varias veces. Recordaba siempre con gran afecto y simpatía a todos sus parroquianos y con frecuencia preguntaba por ellos. No recuerdo específicamente los nombres, pero bueno, por Ota en primer lugar, después casi por todos preguntaba. El día anterior a morir, esto es algo que me llamó mucho la atención, porque yo, el día antes a su muerte, se persignó repetidas veces de modo solemne, trazando una señal grande de la cruz sobre sí. Y yo lo veía, o sea, él estaba así en cama y se persignaba. Era como yo, sí, como si no hubiera nadie. Yo estaba al lado de él, pero no hacía caso y no me decía nada. Y él estaba sumamente concentrado en lo que estaba haciendo en la oración, y era como que veía algo que yo obviamente no podía ver. Y él se persignaba con mucha piedad, con mucha devoción, y no con esa forma en que, ¿no es cierto?, habitualmente el católico hace, persignarse así rápidamente, que ni siquiera es una señal de la cruz, pero él lo hacía con precisión, con devoción, con mucha concentración. Y parecía como si estuviera
dialogando con alguien a quien yo no veía. Cuando se llevaron las imágenes de Nuestra Señora de la Eucaristía, no sé si algunos recuerdan que él estaba sobre la calle, no recuerdo, la calle Maipú, claro. Entonces llevaron la imagen de Nuestra Señora del Rosario y la Virgen de la Eucaristía, y él veía a través de la ventana, pero yo observaba, yo estaba al lado de él y yo lo observaba, veía el grupo, pero lo observaba él tenía una expresión de asombro, también como, a mí me daba la impresión que era como que estaba viendo algo que no se correspondía esa expresión de asombro a la presencia de las imágenes, la simple presencia de las imágenes. También es, para mí, creo que es algo que no lo podemos entender, pero era una expresión de asombro, no solo de agradecimiento por los fieles que habían llevado las imágenes para rezar y para pedir por él, sino de asombro. Celebró su última misa el día de María Reina. Su última bendición fue a un niño de 12 años, a quien meses antes este niño le había manifestado su deseo de ser sacerdote, porque coincidió que unos parroquianos estaban internados en la pieza contigua. Entonces este niño, hijo de la familia, le pidió la bendición. Sus últimas palabras en la terapia del Hospital Austral, luego de salir de allá en Buenos Aires, ¿no?, en Pilar, luego de salir de su cirugía, en la cual drenaron el empiema pleural, que era algo menor porque ya no había, digamos, más para hacer, y él me dijo: me vas a ayudar a bien morir. Luego de un episodio de convulsión, una semana antes de la muerte, me pidió que le diera la unción de los enfermos, me preguntó si tenía puesto el escapulario de Nuestra Señora del Carmen, y yo en persona me aseguré tanto de administrarle la unción de los enfermos, creo que debo haber administrado varias veces, 2, 3 o 4 veces, y también me aseguré de que tuviera puesto el escapulario de la Virgen del Carmen. Contemplando la imagen de Jesús misericordioso que tenía enfrente de su cama, dijo: ofrezco mi enfermedad en reparación por mis pecados y los del mundo entero. 2 días antes de morir, dijo para sí mismo, yo estaba al lado, pero él, cuando entraba en estos estados de oración, era como que todo el mundo desaparecía, no importara quién estuviera ahí. Y él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es la cita del Salmo 22, que Jesús, es una de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46, la 4ª palabra de la cruz. Y si mal no recuerdo, el Padre Horacio recitaba este salmo cuando acababa de fallecer. Por eso podemos decir que entró en el cielo cantando salmos. Nosotros nos turnábamos, entonces esa última noche de su vida me tocó a mí estar. Estuvo muy disneico, se le faltaba muchísimo la respiración, ni siquiera sentado podía respirar. Y después me reemplazó en el turno de la mañana el Padre Horacio. Y yo me vine a la caridad para, como hacemos siempre, dormir un rato, reponer fuerzas, pero me llamó el Padre Horacio diciendo que había fallecido. Yo recuerdo que llegué, el Padre Horacio estaba rezando un responso, y me acerqué
y le toqué el brazo derecho. Por supuesto que siempre hay una reacción cadavérica, ¿no es cierto? Todos sabemos, pero el brazo se levantó así. Yo creo que el padre Horacio no se dio cuenta. Su última palabra fue: dame agua, lo cual recuerda la quinta palabra de Jesús en la cruz: tengo sed. Además de sus virtudes humanas y sobrenaturales, entonces esto es lo que, digamos, parte de su internación en el Austral y sus últimos días en la clínica 25 de mayo, Sanatorio del Norte, que es donde finalmente falleció, ¿no? Además de sus virtudes humanas y sobrenaturales, sus dos grandes legados son su gran amor a la Eucaristía, concretado en el Oratorio de Adoración Eucarística, Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. Al menos yo le pedí que le pusiera ese nombre. Y su amor a la Virgen, manifestado ante todo en la devoción a Nuestra Señora de la Eucaristía, quien se dio a conocer a través del Padre Gandur. Esto es algo que también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque es una manifestación de la Virgen que lo hace a través del Padre Gandur, ¿no? En un modo que recuerda mucho a Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Entre paréntesis, yo pongo acá el recuerdo. La imagen original de Nuestra Señora de la Eucaristía estuvo guardada y olvidada en el armario de la casa de familia por espacio de 15 años. Cuando la dueña de la imagen, que no conocía al Padre Gandur, ni el Padre Gandur la conocía a ella, acompañó a una amiga que quería que el Padre Gandur le bendijera agua, el Padre le dijo a la señora dueña de la imagen que ella tenía en su casa una imagen de la Virgen. Le describe las características de Nuestra Señora de la Eucaristía, incluidas las uvas que el niño lleva entre sus brazos, que él decía que que le parecían rosas, pero estaba en la duda si eran rosas o uvas. Al principio la señora no sabía de qué estaba hablando el padre, hasta que recordó que la tenía en su armario, fue a buscarla, se la trajo al padre. El padre le dijo: esa es la imagen que yo describí. Y él le puso el nombre de Nuestra Señora de la Eucaristía, le dijo que quería ser venerada públicamente en las iglesias y que la Virgen se había manifestado para preparar los corazones de los futuros adoradores del Oratorio de Adoración Eucarística. De hecho, esto sucedió 2 años antes de la inauguración del oratorio. A mí me dijo que él no vio ninguna imagen, es decir, no tuvo una visión, como es una forma de manifestación, pero sí supo de alguna manera cómo era la imagen. Es decir, esto es una inspiración a nivel intelectual, y así la pudo describir. Cuando vio la imagen original, dijo él que pensaba que era más grande. Bien, ya para finalizar, entonces, estos son los recuerdos de su última etapa de vida en el Hospital Austral y los últimos días en el sanatorio, particularmente el último día de su partida. Como conclusión, nuestro querido Padre Gandur ya no está entre nosotros, ya no está en este valle de lágrimas, pero desde ahora y para siempre está en la eterna alegría de la casa del Padre y contempla en el cielo cara a cara a Jesús, a aquel a quien en la tierra él adoró oculto tras la apariencia del pan. Ahora y para siempre se alegra por la presencia y visión de su Madre amantísima María, a quien honró y amó en esta vida con todo su corazón, particularmente bajo la devoción de Nuestra Señora de la Eucaristía. Que desde el cielo interceda por nosotros para que algún día podamos compartir con Él su eterna alegría, la alegría de la contemplación de Jesús y María. Bien. ¿Cómo es? Agradeciéndole sí. Le agradecemos al padre Álvaro el prolijo
y fresco relato de su testimonio también, y también emocionante relato. No sé si desea alguien preguntarle algo respecto a lo escuchado, antes de cerrar, si alguien quiera contar algo, preguntar algo de lo que... ¿A qué hora fallece el padre? ¿Cuál es la hora exacta de que fallece? Y bueno, la hora lo sabe precisamente el padre Horacio, No. pero fue en horas de la mañana, porque hacíamos el cambio, claro. Entonces cuando yo me vine, él todavía estaba vivo. Y el padre Horacio me reemplazó en ese momento, que fue a la mañana. Sí. Y me llamó por teléfono y me comunicó del fallecimiento. Entonces yo me volví, ahí nomás, regresé al sanatorio y el padre Horacio le estaba dando el transporte. Sí. Efectivamente, yo estaba rezando el breviario, empecé a rezar laudes, y frente a mí estaba, lástima que no está aquí para testimoniar, pero creo que ya lo hizo Liliana de Aikel. Sí. Entonces estaba rezando el breviario y entonces, bueno, no voy a contar algo. Bueno, yo dejé mi vehículo en la regional capital y un impulso me decía desde la parroquia, vete ya. Había alguien que me decía, vete ya. Dejé el vehículo en la regional capital de la policía, digo porque ahí en microcentro es muy difícil estacionar, y posteriormente cuando llego, bueno, me pongo a rezar el breviario que años el padre Gandor, cuando yo era seminarista, me invitaba en la parroquia de Famayá a rezarlo. Entonces, y a mí, claro, yo seminarista, el primer año me fastidiaba tantas oraciones y otra más. Por tanto, pero yo lo veía a la hora de desayunar, entonces bueno, total. Sí, entonces le rezaba el breviario, el oficio, después los laudes, después de haber hecho la meditación. De modo tal que eso calculen cerca de una hora todo, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento yo estaba rezando cuando miré a Liliana, y Liliana hizo una señal como diciendo que acaba de irse. Sí, la hora exacta no lo sé, no sé si es en hora de la mañana, no sé si 9:30, alrededor de esa hora, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien más. Bien. Bueno, muchas gracias entonces nuevamente por la asistencia de ustedes, y si Dios quiere, mañana tendremos la oportunidad vendrá a celebrar el padre Luis Brandern su última vocación acá, salida de la parroquia, y a su vez posteriormente vendrá, que tengo entendido, los Alberto con las hermanas. Y el padre Barrio Nuevo también. Sí. De modo tal que mañana va a ser suculenta, ¿no? la conferencia, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Los invito a rezar la oración de la Virgen de la Caridad. A la sazón, que aclaro por qué, porque compuesta por él. Ahí también la oración de la Virgen. Sí, la oración de la Virgen de la Eucaristía también la compuso. Hubo una pequeña corrección nomás de ello. Así que en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, te proclamamos y consagramos a ti, Señora de la Caridad, que todo lo que hay en nosotros y con nosotros te pertenezca y participe de tus bendiciones maternales. Renovamos ante ti, Señora de la Caridad, las promesas de nuestro bautismo.
Nos obligamos a vivir como verdaderos católicos, sumisos a las disposiciones del Papa y de los obispos unidos a él. Nos obligamos a observar los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Nos obligamos a practicar lo que creemos. Te prometemos, gloriosa Señora de la Caridad, consagrar todo nuestro corazón a tu servicio, para que reine el amor y la paz en nuestras familias, en nuestra patria y en todo el mundo. Amén. Padre, puede dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Álvaro.